Hace como 10, 11 años atrás, el Señor puso en la mente de mi esposa y en la mente de su servidor que pensáramos un poquito, que reflexionáramos en nuestra espiritualidad. Y empezamos a sentarnos en la mesa del comedor con un cuaderno y con un lápiz. Y empezamos a decir, bueno, tenemos 24 horas al día dadas por Dios, porque el tiempo es de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ese talento del tiempo? Y descubrimos que éramos una familia normal de latinos en Estados Unidos de Norteamérica. Descubrimos que estábamos gastando un promedio de 6 a 8 horas al día viendo televisión. No me critiquen, ¿verdad? Eso es lo que descubrimos. A mí me encantaban los Lakers, the Lakers, in the time of Kobe Bryant. Y antes de eso, the Bulls de Chicago, Michael Jordan. Y por supuesto, the Galaxy of Los Ángeles. Y la selección de Colombia. Hello, James. Y descubrimos que estábamos botando el tiempo y dijimos, ¿cómo hacemos, Señor mío, para tener más tiempo para estar con Jesús? Y a Dios la gloria, porque si una vez como hombre trata de tomar decisiones en la casa, pero si la señora dice que no, ¿qué sucede? Hay conflictos, pero el Señor puso en el corazón de Vanessa y dijo, voy a cortar el cable. Así ni me preguntó, ni me dijo, ¿qué te parece? No. Ella es very sweet, pero ahí me dijo, voy a cortar el cable. Yo le soy franco a mis hermanos, le dije yo, ¿really? ¿Tan drástico así? O sea, ¿por qué no tratamos de hacer un calendario y un horario, ¿verdad? Para mirar el partidito, cuando llegue el partidito, particularmente las finales de soccer, la Copa Mundial necesito. Me dijo, voy a cortar el cable. Y yo me imagino que venían los niños, Joshua estaba chiquitito, y Josué, y Isaac. Y desde aquel entonces, hermanos, en la casa de su servidor no hay televisión. Y el cambio, entonces, ¿qué sucedió? El cambio es que hay tiempo para estar con Jesús. Y hay tiempo para estar con su santa palabra. Y hay tiempo para estar con la familia. Y es tan lindo, es tan bonito, y a Dios sea la honra y la gloria, ver a Vanessa estando con Dios y estando con los niños, y no así ensimismada frente a la televisión, viendo American Idol todo el tiempo ahí. Yo doy honra y gloria a Dios por eso. Yo voy a darte un desafío. Próximo sábado, para la honra y gloria de Dios, yo voy a predicar un mensaje al remanente del remanente. Para que en esta iglesia sea la santa voluntad del Espíritu Santo de que empiece a obrar en el corazón del remanente del remanente. Venga el próximo sábado. Invite a sus amigos y familiares para que juntos estudiemos cuál es la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Y este es el reto. ¿Están listos? Ahora, quizás la mayoría de ustedes van a decir, pastor, está loco. Ese peloncito está loco. ¿Mi televisión? Yo no la dejo. Pero este es el reto en el nombre santo del Señor. Quiero pedirte que botes la televisión o la vendas. Que de ahora en adelante no haya televisión en tu casa. I told you, les parece bien raro, ¿eh?
Y me van a decir, ay, pastor, las noticias. Si tenemos que estar informados, por favor, de lo que hace Trump y lo que hace aquellos señores en Europa, en Italia especialmente. Tenemos que estar informados. Mis hermanos, el iPhone, ahí me llega a mí cada vez que hay una noticia worthy, una noticia importante del CNN, me mandan a mí un mensaje especial. You can have the same thing. Pero ese es el desafío, que en tu casa no haya televisión. Les digo por qué, mis hermanos preciosos. Pero cuando yo hablo contigo, con la mayoría de ustedes, y les digo, hermanos, por favor, vengan al servicio los miércoles. ¿Sabe qué me dicen? Les digo qué me dicen. No tengo tiempo, pastor. Estoy tan cansada del trabajar. Estoy tan cansado, pastor. 8 horas manejando esa troca. Por favor, llego a la casa para relajarme. Y usted se está quedando en su casa, siendo lleno en su mente, en su cerebro, de la programación que pone Hollywood. Y el diablo está llenando tu mente de basura. ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Aguantan un poquito o no, mis hermanos? Yo le digo, ¿por qué no vino? Porque te extrañé el viernes, mi querido hermano. Ay, pastor, no tengo tiempo. Y entonces yo, hablando con el Señor me dijo, Caleb, pues, ¿por qué no comparte con mi pueblo? Que quizás, si dejan de ver televisión, tienen un poquito de tiempo para estar conmigo. Nadie dijo amén, that's okay. Pero yo sé que yo tengo la razón. Dios quiere tiempo contigo, mis hermanos. ¿Cuál es el desafío entonces? Ayune de televisión. No televisión en tu casa. Y otro me dice, pastor, muy drástico, muy drástico. La quiero ahí, ¿verdad? Solamente un tiempito, pero está la tentación. Y el espíritu a la verdad es fuerte, pero la carne es débil, dijo Pablo. Y entonces yo no quiero que tú seas tentado. Hermanos, está pasando algo en la comunidad aquí en Santana. Voy a hablar a los jóvenes y a toda la iglesia. Que yo no sé si tú sabes, querido papá y querida mamá. Y uno de ustedes me dijo, pastor, necesito ver las fuentes de información donde usted agarra lo que nos dice. Aquí le va, pues. Aquí le va. Barna Group hizo una investigación en cuanto a los jóvenes hispanos de aquí del sur de California. No solamente los adventistas, pero incluyendo los adventistas. Y descubrieron de que hay una tremenda ansiedad entre los jóvenes. Cuando decimos jóvenes, estamos hablando de niños de 8 años para arriba. Ansiedad, distrés y depresión. Alarmante. Yo me quedé boquiabierto cuando leí esto. Esto viene de Orange County Community Indicators. Want to check it out? Check it out. Barna Group Research y Orange County Community Indicators, ellos reportan que aquí en Santana y en Orange County, el año pasado, la depresión aguda entre los niños y los jóvenes aumentó con referencia al año pasado 117%. A tal grado de que los niños y jóvenes necesitaron ser hospitalizados para ser tratados por la depresión. Ahora, ¿alguien sabe cuál es la definición de depresión? Can you help me here? Depression. What is the definition of repression, Normita? Depression. You don't have to answer me. I'm just acknowledging that you're here. Welcome. Depresión es rabia dentro de uno mismo tornada en contra de la misma persona. That's depression. Inside anger directed to oneself. Esa es depresión. Y entonces yo seguí leyendo. Why? ¿Por qué está nuestra juventud y nuestros niños siendo deprimidos a ese nivel? Y hay una lista larga y el tiempo se me está yendo, pero si usted gusta le doy copia de este asunto. Esa depresión viene como consecuencia de lo que está pasando en la casa y en la comunidad.
algunas cositas aquí. Esa depresión viene a los jóvenes y los niños por los problemas socioeconómicos. Esa depresión viene por la peleadera entre papá y mamá en la casa. Y a veces la separación legal de papá y mamá. Y muchas veces el divorcio. Esa depresión entre los jóvenes viene cuando se muere un ser querido y no se trata con el duelo. No grieving process. Esa depresión viene cuando en la casa hay un alcohólico. Cuando en la casa el papá o la mamá son adictos al alcohol. El alcoholismo produce depresión en los niños y la juventud. Y cuando hay violencia en la casa, cuando hay violencia. Dentro de esta sociedad y este problema alarmante, ¿cuál es el mensaje de Dios para ti? Esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En otras palabras, go to the hospital. Yes. Ve al psiquiatra, que te aconseja un poquito, pero te da más medicina. Ve al consejero que te dice, how you feeling this afternoon? Oh, me siento bien amolado, y mi papá y mi mamá. Oh, really, tell me more. Y sale de ahí y paga $120. Dios te dice a ti que Él tiene la respuesta al problema de nuestra juventud. Set for me, please, the PowerPoint, el texto. Gracias. Esta mañana yo quiero traerte a ti a Jesús y traerte la Santa Biblia. Porque, hermanos, dentro de esta sociedad perdida, de esta sociedad loca, esta sociedad en la cual tus hijos y los míos tienen que funcionar, no pueden irse para Marte o para la Luna. Dentro de esta sociedad Jesucristo viene y te dice a ti lo siguiente. Jesús dice, léalo conmigo por favor, léalo conmigo. Ready? 1, 2, 3. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso dice el Señor. Ahora ustedes solito, por favor. 1, 2, 3. Hicieron muy bien. Noten, por favor. No me lo cambie todavía. I'm sorry. Come back. Noten, por favor, lo que dice Jesús. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La otra, por favor, la siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? ¿Qué es su alma? ¿Qué es su alma? Los traductores han colocado alma allí, pero realmente no debe de ser alma, debe de ser su mente, su espiritualidad, tus sentimientos, como dijo la hermana. Gracias, hermana. No te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. Hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, uno de tus hijos puede sentarte frente de la televisión todo el día, no hace nada, no lava la loza, no aspira el piso, no ayuda en la yarda, no trabaja, ni siquiera va a la escuela porque drop out from high school y está sentado ahí. Su cuerpo está descansado, pero el alma está apesadumbrada. Y el Señor Jesucristo dice, venid a mí y hallaréis descanso para vuestro espíritu, para vuestros sentimientos, cuando hay confianza plena en Cristo Jesús. Los grandes líderes, hay una crisis no solamente aquí en el sur de California, sino en el mundo entero. Esta crisis de ansiedad, de depresión, está en todas partes, mis queridos hermanos. Y los grandes líderes, no voy a mencionar nombres, pero los grandes líderes del budismo, los grandes líderes de algunas religiones católicas al otro lado del océano, están diciendo que la solución al problema de la ansiedad y el distrés y la preocupación excesiva, que es la diversión.
Y están diciendo, no es el trabajo, porque trabajamos y nos cansamos y entonces tenemos que divertirnos. Diversión. Todas las diversiones. Televisión, movies, shows, deportes. El Señor Jesucristo dice, no. La respuesta para la ansiedad de los jóvenes y señoritas de hoy en día y para toda persona es la presencia de Cristo Jesús. Él dice, cuando tú vienes a mí, yo doy descanso para vuestra alma, para vuestra mente y vuestros sentimientos. Ahora, yo he aprendido, mis hermanos, a través de los golpes y el estudio, de que este asunto no se puede enseñar. Yo creo que me escuchen aquí todos ustedes, particularmente los líderes de esta iglesia. La espiritualidad no se puede enseñar con sermones, ni con seminarios, ni con regaños, muchos menos. Y a veces el pastor es culpable de todos los tres. Así decimos en inglés, spirituality is not taught. Spirituality is cut. Write it down. ¿No la quieren escribir? La espiritualidad no se enseña. La espiritualidad se agarra. En otras palabras, si queremos enseñar a nuestros jóvenes que sean espirituales, deje de regañarlos, deje de sermonearlos, deje de mandarlos a un seminario o a otro seminario, dejen de echarle la culpa al pobre pastor y empiece usted, papá y mamá, a confiar en Cristo Jesús completamente y a tener paz en su alma, en su hogar, en Cristo Jesús. Y su niño, su hijo, su hija, va a aprender de ti cómo ser espiritual. ¿Sí me entendieron eso? ¿No? En la iglesia, esto es un hecho, en la iglesia, ustedes, preciosos almas de Dios. En la iglesia espiritualmente nunca es más espiritual que sus líderes. Let me slow down here a little bit. En la iglesia, esta iglesia de McFadden nunca va a ser más espiritual que el pastor de la iglesia, que los ancianos de la iglesia y ancianas, y que los miembros de la junta administrativa de la iglesia. Si queremos una iglesia espiritual, los líderes tenemos que dar el ejemplo, siendo espirituales. Y oramos a Dios y esperamos que el resto de la congregación mire, escuche, vea y experimente la vida nuestra siendo espirituales. Y en el proceso de estar con Cristo y con nosotros, líderes espirituales, la iglesia poquito a poquito llegará a ser espiritual para la honra y gloria de Dios. Bien, queridos hermanos, si usted es tan amable, ahorita sí continuemos con la palabra de Dios. Jesucristo cuenta dos historias y por asunto del tiempo no vamos a leer en todo antifonal, solamente muéstremelas allí por favor. San Mateo 12, versículo 1 al 8, San Mateo 12, abra su Biblia rapidito en San Mateo 8, San Mateo 12, 1 al 8, San Mateo 12, 1 al 8. Enseguida después de que Dios le dice a los judíos, le dice, venid a mí, a los judíos le dijo y te dice a ti y a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, angustiados, deprimidos, y yo os haré descansar. Y una vez que Jesucristo dijo eso, Jesucristo le contó dos historias a la gente que estaba escuchando. Y te cuenta a ti dos historias, yo te las resumo bien rapidito. Jesucristo dice a los judíos que alguien más grande que el templo está ahí. Porque la gente se admira y le dice, pero ¿quién eres tú que te atreves a ofrecer paz para el alma de todo ser humano? Y Jesucristo dijo, mire, alguien más grande que el templo está aquí. Y después hizo un milagro. Allí en la iglesia había un hombre con la mano seca. Y los judíos creían que no era lícito, que no estaba bien curar en el día sábado, sanar en el día sábado. Y Jesucristo hace el milagro para enseñarles a ellos
de que Él tiene el poder para sanar. ¿Cuál es el punto? De paso, estas son las únicas 2 citas de Dios en el libro de San Mateo. El punto es el siguiente: Jesucristo es tu descanso. Jesucristo es tu descanso. Número 2, Jesucristo es el único que te da descanso. No es el templo, es Cristo Jesús. Y número 3, Jesucristo te sana de tu ansiedad y tu depresión. Solamente Cristo Jesús. Ok. Vamos bien rapidito. El tiempo se me ha ido bien rapidito. Y yo quiero que en tu boletín, en la parte de atrás, hay una parte en blanco. Gracias, Paulita Rojas, por dejar esa parte en blanco. Saca el boletín bien rapidito. Baby, you didn't get a bulletin? Neither did I. I gave mine away. Ahí en la partecita blanca, usted lo usa, hermano, porque lo va a necesitar. Muchas gracias, muy amable. En la parte blanca usted escriba número 1, antes del pecado. Escríbalo, antes del pecado. En la mitad de la página escriba después del pecado. Y al final de la página escriba por la eternidad. Sí me entendieron, ¿verdad? La primera parte de arriba de la hojita escriba antes del pecado. En la mitad de la hoja escriba después del pecado, o sea, ahora. Y al final de la página escriba por la eternidad. Este asunto del descanso, y ustedes, ¿cuántos somos adventistas del séptimo día? Levanten su mano. Come on. Ustedes están dormiditos. ¿Cuántos somos adventistas del séptimo día? Levanten la mano. Gloria a Dios, la mayoría de ustedes. Muy bien. A ti se te critica. El mundo te critica. Porque tú eres adventista del séptimo día, fíjate. El mundo te critica porque tú y yo elegimos venir a la iglesia en sábado. Porque 99% de los cristianos en el mundo van a la iglesia el día domingo. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? Ya. ¿Y por qué venimos a la iglesia el sábado? Porque Dios lo manda en su santa palabra. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces, nunca te sientas así, ¿cómo se dice? Mal, nunca te sientas agüitado, nunca te sientas triste, porque alguien te dice, pero ustedes son raros, ¿por qué van a la iglesia en sábado? Y usted tome aire en el corazón, en el pecho y dígale, yo voy a la iglesia en sábado porque el Señor así me lo pide. Amén, mis hermanos, que Dios así me lo pide. Ok, bien rapidito y nos vamos a la casa. Antes del pecado, la voluntad de Dios, antes del pecado, la voluntad de Dios es que el ser humano descanse. Ahora, esto es supremamente importante. Listen to me. Es la voluntad de Dios que el ser humano descanse. Descanse. Cuando Dios creó, Génesis 1 y 2, dice que Jesús hizo la luz y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué vino primero? ¿La parte oscura o la parte con luz? ¿Cuándo se descansa? ¿En la parte oscura o la parte de luz? La parte oscura. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, descansa primero y después trabaja. Esto es supremamente importante porque nosotros los latinos trabajamos demasiado. Hay hombres aquí presentes y no sé si algunas hermanas, fíjate, es posible, que tienen un trabajo y después tienen otro trabajo y a veces tienen hasta 3 trabajos. Y no hay tiempo para ti, para hacer ejercicio, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para Dios ni para la familia. Esa no es la santa voluntad de Dios. Dios quiere que tú descanses y después trabajes. Sí están conmigo ustedes, ¿verdad? El mismo principio lo enseñó Dios en la semana de la creación. Y estoy resumiendo el tema aquí porque el tiempo se me ha ido. Pero Dios creó todo lo que existe en el planeta Tierra, ¿en cuántos días? En 6 días. ¿En qué día creó al hombre? En el 6º día. Y después que creó al hombre, dicen los expertos que fue posiblemente hacia el atardecer del viernes. Enseguida que Dios creó al hombre, ¿qué le dijo Dios? Génesis 2, 1 al 3. ¿Qué le dijo Dios al hombre? ¿Que le necesitaba una mujer?
No. Ya la mujer ya estaba. El Señor, bueno, el texto bíblico dice que Jehová terminó de hacer toda la creación y después descansó con el hombre. Y Jehová hizo tres cosas con el día santo, sábado. Él dice que Jehová descansó, lo bendijo y lo santificó. Anote eso, por favor. Anote eso. ¿Por qué lo debe de anotar? Génesis 2, 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3. ¿Por qué lo debe de anotar? Porque es el único día de los 7 días de la creación en el cual Dios descansa. Y es el único día en el cual el hombre descansa. Esto es muy importante para los adventistas del séptimo día, porque antes del sexto día no había hombre ni mujer. En el primer día de la semana, cuando Dios hizo la luz, nadie podía descansar porque no había humano. El humano apareció, lo hizo Dios al final del sexto día, y el primer día completo de su vida, Dios dijo, quiero que pases conmigo y descanses, ser humano. ¿Sí están conmigo ustedes? Y es el único día de los 7 días de la semana que Dios le da un nombre, y el nombre del sábado es Shabbat en hebreo, que significa descanso. ¿Significa cómo, mis hermanos? Descanso. Y ese día, y solamente ese día, Dios dice, el texto bíblico dice que Dios descansó, lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa santificar? Apartar. Entonces, de los 7 días de la semana, Dios dijo, ok, ser humano, tú tienes 6 días para trabajar. El séptimo día es mine, dijo el Señor. Y dijo el Señor, ese día de 24 horas yo quiero que tú pases conmigo. El sábado es para estar con el Señor. Amén, mis hermanos. El sábado no es para estar viendo soccer, ni para estar jugando soccer, mucho menos, ni para estar going to shopping. El sábado no es para ir al médico. El sábado es para estar con el Señor. Amén, mis hermanos. Y en el proceso de estar con el Señor, Dios te santifica. En el santo día sábado. Ok. Y el ser humano dijo, yes, sin pecado todavía. Adán y Eva dijeron, yes. Y pasaron 24 horas con el Señor Jesucristo, ahí en el jardín del Edén. Y después llegó el pecado. ¿Y sabe qué empezó a hacer este asunto del pecado en el ser humano? Los judíos. Y la raza humana en general, porque en aquel entonces todavía no había judíos, ¿verdad? La raza humana empezó a decir, oh, lo más importante entonces es el día. Ajá. Lo más importante es el día. Y empezaron a escribir, ¿verdad?, los 10 mandamientos, y empezaron a escribir el libro de Levíticos y el libro de Deuteronomios, que lo escribió Baruch, muy posiblemente el escribano de Moisés. Y empezaron a enfatizar el día. Y el Señor les dijo a ellos, cuando los sacó de Egipto y se los llevó para la tierra prometida, les dijo, el día es importante, pero más importante que el día soy yo. Porque en el séptimo día no vayan a conseguir maná, sino que yo proveo para todas sus necesidades. Así que más importante que el día soy yo. Y entonces la gente siguió, las generaciones siguieron y adoraban el día, adoraban el día. Hermanos y hermanas, hay un peligro tremendo para ti, adventista del séptimo día, y para mí. Y es que nos olvidemos que por encima del día está el Señor del día. ¿El día es importante? Yes. ¿Debes guardar el sábado? Yes. Pero el sábado, el día, no te da descanso. Quien te da descanso es solamente Cristo Jesús. Ok, el tiempo se me ha ido. I'm so sorry, el tiempo se me ha ido. Pero en Ezequiel, anote ese texto, supremamente importante, please. Ezequiel, el capítulo 34. Ezequiel, you're not taking notes, Sarita, not taking notes, I'm going to give you, yeah, take notes, Sarita, come on, te vas para México y te vas a recordarte. I love you, Sarita, I love you in Jesus. Ezequiel 34, ahí empieza el texto diciendo, el Señor le dice a Ezequiel,
Ezequiel 34, Ezequiel 34. Dice el Señor, varón, profetiza sobre los pastores. Híjole. Yo dije, ¿les digo esto a los hermanos o no? Profetiza sobre los pastores, dice ahí el texto. Ahora, cuando tú leas el texto, quiero decirte que cuando dice pastores se refiere a los líderes del pueblo de Israel en aquel entonces. Los líderes de la iglesia ahorita se refiere al pastor y a los líderes de la iglesia. Para que no agarres malas ideas. Se refiere a todos nosotros los líderes. Y el texto bíblico dice que nosotros le imponemos cargas a los hermanos. Un yugo eclesiástico, religioso, pesado. Y queremos resguardar tanto el día y santificar tanto el día que nos olvidamos del Señor del día. Oh, pero yo necesito leerles, ouch, my back, necesito leerles ese texto a ustedes porque si no lo hago, mi trabajo no está bien hecho. Ezequiel 34, porque allí dice el texto bíblico en Ezequiel 34 de que el Señor hace algo especialísimo. Versículo 17. Versículo 17, fíjate, le tira piedrecitas a los pastores en el versículo 1 y 2. Pero después el Señor dice, y ustedes las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Déjame leer el versículo 17. Ezequiel 34, 17 dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. ¿Quién juzga? El pastor dice ahí, ¿verdad? No, dice el Señor. Entonces el Señor juzga al pastor y juzga las ovejas. Mas en cuanto a vosotras las ovejas, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Y dice el Señor, porque este asunto del descanso, hay muchos de ustedes que ponen yugo entre ustedes. Y creen entre ustedes y se exigen entre ustedes y ponen el día de descanso por encima del Señor del día de descanso. Y sigue versículo 22, versículo 23, versículo 24, 37 y 31. Dice la Biblia, entonces el Señor dice, para el pueblo mío, o sea, mi iglesia, dice el Señor, hay solamente un pastor. Y dice, en los últimos días yo voy a levantar un pastor y su nombre es el Mesías, el ungido de Dios. Y ese pastor va a dar descanso a mi pueblo. Y ese es lo que cita Jesús en San Mateo 24. Él es el único quien da descanso. Ok, entonces voy a resumir. Antes del pecado entonces, el descanso venía estando con Dios. Y se está con Dios primero. Durante el pecado, ahorita mismo, porque estamos en este mundo de pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos en este mundo de pecado. Ahorita el descanso espiritual, emocional y físico, tú lo consigues estando con Cristo. Amén, mis hermanos. Y Jesús dijo, venid a mí. Hay una condición, pues. O sea, tú tienes que venir a Jesús. No es como dicen estos líderes religiosos. Yo estaba leyendo un libro que vino aquí de esta iglesia universal, del otro lado del océano, y está diciendo, en el domingo diviértase, vaya al parque con la familia, y en el proceso de la diversión vas a descansar y eso es todo lo que necesita. No, el Señor dice, venga a mí. Y cuando tú vienes a mí, dice el Señor, yo le doy descanso emocional y se te va tu depresión. Eso dice el Señor Jesucristo. Ok, después del pecado, tú me dices, muy bien, pero después del pecado, porque estamos en un paréntesis aquí. Antes del pecado, en el jardín del Edén todo era santo y sublime y bonito, ¿verdad? Vino el chamuco, engañó a Adán y engañó a Eva y empezó el pecado. Y después del pecado, ¿qué va a pasar con el santo día de descanso? Se va a violar, a abrogar. El día va a dejar de ser.
y quien queda es el Señor del día. Eso es lo que está diciendo mi hermano. Porque en la eternidad no hay tiempo. Y yo sé que en tu mente está el texto de Isaías 66:23, ¿verdad? Que dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ay no, eso dice el texto. Pero ¿hay tiempo en el cielo? ¿Será que hay días y hay meses y hay años? ¿O será que el texto quiere decir que en el cielo estaremos siempre con el Señor Jesucristo? Eso es lo que quiere decir el texto, mis hermanos preciosos. En otras palabras, que viviremos en un descanso eterno en la presencia de Dios. Libro de Apocalipsis, y con esto termino. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Dice el revelador, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasaron en la primera tierra y la tierra ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y Dios, ¿quién? Dios estará con su pueblo y nosotros estaremos con Cristo Jesús. Y habrá descanso por la eternidad. Repaso y termino. Antes del pecado, ¿quién da descanso? Dios. Y tú, ser humano, tienes descanso cuando estás con el Señor. ¿En qué día? En el séptimo día. Durante el pecado, ahorita, en tu vida real, aquí y ahora, tú recibes descanso en la presencia de Dios. Todos los días de tu vida yo espero, pero particularmente el séptimo día de la semana. Y por la eternidad viviremos para siempre con Cristo Jesús y tendremos descanso. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos decir Señor Jesucristo? Escúcheme bien. Yo he guardado el sábado 24 horas. Por años. Y es posible que tú guardes el sábado, pero en tu mente está la ansiedad y la depresión y el estrés. Pero esta mañana quiero decirle, Jesucristo, quiero poner a tus pies benditos mi ansiedad, mi preocupación y mi depresión. Y quiero pedirte que tú me des descanso para mi alma. ¿Quiere decir eso al Señor? Levante su mano. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo, vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo, santo es tu nombre. Jesucristo, tú nos dices, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, deprimidos, llenos de estrés y ansiedad. Y tú dices, yo os haré descansar. Señor, aquí en la iglesia guardamos el sábado santo. Pero yo te ruego, Espíritu Santo, que no permitas que nos olvidemos del Señor del sábado.